Entonces, muchas gracias por participar. La verdad es que es un súper honor, porque en realidad yo había escrito este libro, es de La Tierra Hueca, que está un poco ambientado en el Amazonas. No es el Amazonas, es un Amazonas imaginario, pero me faltaban las pistas, esos misterios que tú sí que has investigado como reportero, como escritor, como brasileño. Y me moría de ganas de tomar un café contigo y dije, bueno, ¿sabes qué? Igual lo abrimos y nos lo tomamos todos, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea, ¿no? Pues me parece genial. Primero, agradecerte que también hubieras acordado de mí. Parece que has leído Brasil Insólito, ¿no? Sí, que es un libro ya prácticamente incunable, ya no se encuentra prácticamente. Bueno, lo editó nuestro buen amigo Jesús Callejo, creo que fue mi primer libro. Si no me equivoco, fue en el 98, por ahí, o 99. Y claro, lo que me da pena es que después Brasil quedó olvidado. Incluso en Brasil mismo la gente no escribe. Tengo un libro en Brasil que no está publicado aquí, que es Mistérios do Brasil, 20.000 kilómetros a través de una geografía oculta, que se publicó en 97. Y he visto que desde entonces, yo lo comentaba a buen amigo, el doctor Jesús Ejido el otro día, que nadie más publicó nada. Había un matrimonio que viajó por Brasil, más o menos hablando algo parecido, pero algo distinto. No era, yo iba un poquito con el tema ovni, mucha arqueología, eso sí, arqueología, un poco tema ovni, un tema parapsicología y recorriendo la Amazonía, no ese brasileño. Y desde entonces, nanay, o sea, han pasado más de 20 años y el tema misterio de Brasil quedó olvidado. Y Brasil, mira cómo está ahora. Claro, situación, ¿no? Exacto, que además es curioso porque es un lugar muy misterioso y muy olvidado. Y luego es un lugar donde, que a mí es lo que más interesante me parece del caso, política y religión van tanto de la mano, ¿no? Y me alegra, vuelvo a repetir, me alegra que hayas conocido Brasil, que conozcas Brasil, que te hayas interesado por el misterio de Brasil, porque no hay prácticamente nadie aquí en España, incluso en Brasil, que se interese por su misterio de la forma tan... Bueno, yo tengo una relación estrecha con Brasil, que habíamos comentado ya por teléfono. Escribí la novela un poco pensando en una selva imaginaria que podía ser el Amazonas, pero yo había viajado previamente a Brasil hace más de 10 años y me pasaron una serie de cosas misteriosas, prodigiosas, que no logré entender muy bien. Participé en un ritual de candomblé en una favela de Minas Gerais, sobre todo conozco Minas Gerais. Minas me encanta, es mi estado favorito. No ¿Sí? sé ¿Es tu si estado favorito? Tengo un montón de amigos, de hecho cada año voy a Belo Horizonte, porque tengo allí un montón de amigos. Pues yo fui el ritual tenía lugar en una pequeña, pues no la llamaría tampoco favela, pero sí un lugar dentro de Divinópolis. Divinópolis, que dicen que es la ciudad de los guapos. O sea, que tiene mucha gracia. La cuestión es que allí viví una serie de cosas y vi con religiones de posesión y en un ritual de candomblé. Luego te preguntaré, porque vamos a hablar un poco de mitos y todo, claro, pero que me puedas explicar, que podamos ir como un poco, yo puedo ir cerrando también ese tipo de cosas, ¿no? Y perdón, estoy muy interesado en leer tu novela, La Tierra Hueca, porque me imagino que voy a encontrar elementos muy, muy curiosos, ¿no? De misterio de Brasil. Fawcett posiblemente voy a encontrarlo, o referencia a él, sí. ¿no? Hablaremos. Tengo preguntas sobre Fawcett, que es como de mis personajes favoritos. Muy bien. De toda la historia de los misterios del Amazonas. Muy bien. Entonces, igual, sí, había pensado que, para empezar bien, empecemos por el origen un poco, ¿no? Vale, es decir, con esos mitos de la creación de las tribus, ¿no? De las tribus del Amazonas, que hay como unas 300 tribus, creo que solo en el Amazonas brasileño, y 50 al menos, o unas pocas más, están aisladas y vamos, que no contactadas. Y aparte de esto hay tribus perdidas, que no son las no contactadas, digo perdidas porque fueron parcialmente asimiladas por la civilización, entre comillas, y que por unas cuestiones legales, políticas, no son consideradas como tribus. Entonces te voy a contar una. Hay un grupo tribal en Ceará, que yo llego allí en 1998, en el interior de Ceará, y llego a una aldea y veo gente blanca, pero veo gente indígena con ojos azules también, y niños muy indígenas. Y me pregunto, ¿pero esto es una aldea indígena? Entonces voy a hablar con un señor y dije, mira,
es que no nos consideran como tal el gobierno. Como nosotros ya estamos viviendo en un entorno que hay carretera y todo esto, pues no conseguimos el estatus de indígenas, pero lo somos. Y de hecho se vestían algunos de ellos, hacían rituales. Y entonces titulé, me acuerdo que hice un artículo para la desaparecida revista Nuevos Horizontes, que se llamaba La tribu perdida de Ceará. Y efectivamente, entonces le daba visibilidad a partir de ese artículo a esta comunidad indígena que quedó olvidada y quedó además no registrada como tal, porque las autoridades no se interesaron, pero ellos sí estaban orgullosos de mantener esa identidad y estaban ahí. O sea, y como esos hay muchos grupos, si vas viajando por el interior de Brasil, Pernambuco hay grupos indígenas. Es el único estado del Nordeste que tiene su propio idioma indígena. Y yo vi una señora cantando canciones ancestrales que me dejaron los pelos de punta, que no he visto en ningún lugar de América. Y era una comunidad prácticamente asimilada o muy aislada también, muy aislada al mismo tiempo. Y está ahí, y como esta, existen varios. Y ahora con este gobierno creo que mucho menos tendrán menos condiciones de conseguir ese estatus como indígenas, ¿no? Bueno, por supuesto, viste lo que, no sé, hace relativamente poco que decía que a los indígenas había que hacerles el favor de civilizarlos, ¿no? Que tenían por derechos humanos, ¿no? Que me parece o más bien al revés, que ellos nos civilicen, porque sería más fácil aprender algunos conocimientos ancestrales de ellos y asimilarlos nosotros, que son mucho más útiles de lo que ellos puedan absorber de nosotros. A excepción de la tecnología, pero ya el mal uso de la tecnología lo estamos viendo también, en parte. Claro. Y es algo que, mira, yo te he escuchado muchas veces decir eso, ¿no? Acerca, y una entrevista que escuché en Espacio en Blanco, en la que, no sé si hablabas de tu último libro, Rumbo al Desconocido, o era del Brasil Insólito, pero decías precisamente eso, se los toma por civilizaciones retrasadas, ¿no? La historia está del buen salvaje, cuando en realidad hay tribus como los Yanomamis que tienen todo un sistema, ¿no? Comunitario para ponerse de acuerdo, no existen líderes, asambleario, y son muy avanzadas. Mira, y aquí tenemos, y a veces en otra oportunidad puede venir a esta librería contigo, con otra persona, quien sea, el doctor Jesús Ejido, que está aquí, que trabajó varios años con comunidades Yanomamis en Brasil, y nos puede contar historias tremendas. Yo estuve muy poquito, estuve con ellos en la Cabeza do Cachorro, ¿no? Allí en el norte de la Amazonía. Pero, o sea, lo que te puede contar Jesús es tremendo de esas comunidades. Para bien, como todos, vamos a ver, que también nos vamos a idealizar, no vamos a ser como Rousseau, ¿no? Rousseau, ¿cómo llamaba? El salvaje, ¿cómo lo llamaba? El salvaje bondadoso o algo así, ¿no? Y decía, no, que era, vamos a ver, los indígenas son como nosotros, tienen sus aspectos buenos y malos. Tienen costumbres muy, bueno, con relación a las mujeres, que ya te contará un día Jesús, ¿no? Las peleas entre ellos, cómo se abre la cabeza. Él curó muchos Yanomamis con las cabezas abiertas. ¿Las mujeres les habían dado caña? ¿Cómo es eso? ¿Sí? Sí. Entonces... Por ellas. Para relajar las tensiones, un chapón, hay muchas tensiones entre ellos. Entonces, en un momento determinado, cogen a los dos grupos, se ponen enfrente y dan el orden y cogen palos en la cabeza. Para relajar tensiones. Bueno, mejor eso que sacar una pistola y darse tiros, ¿no? Vamos a ver, ¿no, amigo Berrocal, ¿no? Para nivelar tensión. Nivelar tensión. Por eso que sacar una pistola y te mato, ¿no? Pero no te quedas vivo, te mantienes, te espero, ¿no? Hay muchas tensiones. Es una comunidad pequeña de 40 personas con ganas de poder de unos, de otros, unos van en un clan y otros van en otro clan diferente, y todos vienen juntitos, ¿eh? Claro. No hay puertas que separen. En un momento determinado hay tensiones entre ellos, muy fuertes. El jefe de Sapono, un día que se juntaron todos y pegados. Y se pegan mujeres, hombres y niños, todos con palos a la cabeza. Se pegan fuerte. En un momento determinado dicen, pare, ya es suficiente, pero pare es por sangre. Madre mía. Y tienen muchas, los Yanomamis tienen muchos rituales muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, había leído también que cuando muere alguien, suelen comerse las cenizas del difunto. Me parece. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué lo hacen? La idea es el espíritu de las personas que mueren pasan a los que están vivos. Jesús, ponte aquí un momento más cerca, solo un poquito para que capte el micrófono, ¿no? Perdona, solo agradecer a Divulgadores del Misterio
Amigo Federico, María José, que son, aparte de amigos, gente de primera categoría. Nos ve un montón de gente, cada vez que ellos graban algo y salgo yo, o sea, lo ve un montón de gente, o sea, que es increíble. Y está al pie del cañón. Tú le llamaste y dije, mira, llámale a Federico. Sí, llamaste y mira, acudió con todo el follón que había aquí, ¿no? Pero perdón, Jesús, sigue porque ahora está más cerca de mí. No, el rito es un rito que yo lo he vivido y he sido invitado por ellos, con lo cual no es fácil entrar. Cuando muere una persona y la persona que muere no es que muere de viejo porque le dio un infarto miocardio, decide morirse. Cuando un viejo no puede comer ni producir alimentos, no puede o bien comer o bien producir alimentos, él se va a la selva y se deja morir. Porque si no, para la pequeña comunidad es una carga enorme. Y él toma conciencia de que no puede ser así. O bien para cuando un niño nace y antes de un año nace con algún problema y la comunidad dice que mejor que muera que cuidarlo. A mí ocurre. Se van a la selva, se deja la selva y en 24 horas solamente quedan huesos. Se dejan morir en la selva. Bastante cruel porque, claro, cuando uno va a la selva a dejarse morir, te comen los bichos. Luego la muerte es muy, muy, muy cruel. Bueno, pues se va allí, se deja morir y cuando quedan los huesos, la comunidad va, recoge esos huesos, los lleva al Shapono. Shapono es donde vive en la casa, los machaca junto con banana y hacen una mezcla. Y en ese momento se reúne toda la comunidad y los invitados, alguna vez he sido yo invitado, y comen de esa mezcla de huesos molidos con esto. Y algunas personas, generalmente los chamanes o algunas, entran en un proceso de trance por medio del yopo. Yopo es una planta alucinógena que se introduce por las narices. Es como una coca llanoide, más o menos, muy especial. Entran en trance, se comen ese masato, cantan anoche y tal. Es todo un rito que dura una noche entera, toda la comunidad, y de alguna forma el espíritu de esa persona ya no va a venir a ellos a darle miedo y va a quedar con las personas. Ese es uno de los muchos ritos que hay. No va a venir a darles miedo, ¿no? Sí, porque si no, queda en la selva, queda como un espíritu que se ha perdido y lo que hace es mal a las personas. Es un espíritu que da mal, miedo a las personas. Ellos a veces, en determinados momentos, en la noche, ellos dicen, he escuchado ruidos y es que tal persona que murió no está bien y viene a darnos miedo a nosotros. Y es una de las cosas que más me gusta, esa convivencia que tienen con los ancestros y con los espíritus, ¿no? No solo naturales, sino los espíritus de sus antepasados, indiferenciado, ¿no? O sea, qué está muerto, qué está vivo, ¿no? Ellos viven en otro plano, pero interactúan. Son animistas. Ellos creen que la selva que hay alrededor de ellos tiene un alma y una vida. Todo. Desde el pecari, desde el pequeño animal hasta la planta que ponen, todo tiene una vida y hasta el río. Por lo tanto, ellos forman parte de esa vida. Cuando mueren, tienen que tener cuidado para que vuelvan de nuevo a ellos y no queden perdidos en la selva, porque se convierten en espíritus malos que los atacan y los matan y produce las enfermedades. Hablando un poco de los mitos de creación, es decir, que me parece muy interesante, ¿no? Cómo ellos explican, porque sé que hay tribus incluso que no tienen ningún mito de la creación, lo cual es bastante curioso, pero supongo que hay muchas que intentan explicar, pues a lo mejor relacionado con los mundos subterráneos, ¿no? Con esta idea de venimos de abajo, cómo inventamos, cómo empezó el mundo. Perdona, solo intervengo un segundito, porque ahí esa parte es genial. Otro día le preguntaba a Jesús, le grababa a él, porque nos conocimos a raíz de un artículo que publicó en la revista Espacio Tiempo, creo que fue en el 92 o 93, que era sobre Acacor, la famosa ciudad perdida o subterránea de Acacor, que buscaba Eric von Däniken, que estuvo buscando y tal. Entonces publicó ese artículo, Jesús lo lee, se pone en contacto con la revista, no había internet en ese año, tal, por teléfono o por carta, y le dan mi contacto y a partir de ahí nos conocemos. Y ese artículo le cambia, no sé si es tan exagerado, sí, pero le cambia de cierta manera la vida y Jesús parte en búsqueda de ese misterio de Acacor. Y es cuando él se introduce en ese mundo subterráneo, no solo literalmente, también mentalmente, ¿no? Él entra en una especie de vorágine, como yo también entré, pero él entró de una forma que a mí me pareció sorprendente y por eso admiro mucho a Jesús. Él se convierte en un buscador de mundos perdidos que hasta hoy
sigue siendo, ¿no? Y es cuando él viaja al mundo Yanomami también y acaba descubriendo esos mundos subterráneos Yanomami. Te dejo eso, cuéntalo. Es complicado, pero es una cosa así, es como una interacción entre Pablo y yo, y de pronto empiezan a salir cosas que yo había oído, que él también había escuchado, y que hablan de civilizaciones perdidas del Amazonas, pirámides y pueblos ocultos, con un conocimiento superior. Todo parte del famoso libro de Akakor, aquel libro, como digo yo, verdades a medias y mentiras incompletas. Es una mezcla, pero es interesantísimo. Y a partir de allí, por razones que no sé muy bien por qué, porque yo soy médico, yo siempre he trabajado como médico, pero de repente los sitios donde yo iba a trabajar, pues eran grupos Yanomamis, o cerca de Machigengas, o cerca de las zonas perdidas donde dicen que había montañas, o enormes historias sobre ciudades perdidas. Y a mí me tocó trabajar en los sitios como médico y entrar en contacto con esas personas, y desde el punto de vista médico uno entra mucho más en profundidad, porque esas personas se abren más a los médicos y demás. Y yo recuerdo recibir la llamada, yo estaba en Manaus terminando mis estudios, y recibir una llamada telefónica y decir, oye, ¿te interesa ir como médico a un río que se llama Padawerí? Bueno, Padawerí no significará a lo mejor nada, pero para mí significaba el río de Tatuncanara de Cacoba. Es ese río. Tatuncanara era un pseudo indígena que es el que genera, digamos, el libro, produce el libro Crónicas de Akakor, que lo escribe un periodista alemán, Karl Brugger, que después es trágicamente asesinado en Río de Janeiro en el 83, 84, ¿no? Y que da, o sea, que enciende el estopín de toda esa historia, y a la que va atrás Eric von Daniken, el mismo Andreas Faber-Kaiser se interesó y publica los artículos en Mundo Desconocido, y claro, se genera una historia brutal. No tuvieron mucho valor, después no tuvo valor Eric von Daniken ir allí, ¿no? Pues si te olía algo peligroso, porque había un peligro, de hecho. No sé si podemos hablar que Tatunka es un asesino. Mató a chicas, mató a chicos jóvenes, nueva era, que iban allí a investigar a Akakor y desaparecieron. Y este individuo supuestamente estaría vivo, no sé ahora. Todavía sigue vivo. Sigue vivo, sí, en Barcelos. En Barcelos, escogido. Bueno, escondido no, está allí atendiendo a turistas alemanes. Atendiendo a turistas alemanes. Hasta hace poco tiempo atrás. Pero bueno, y entonces él se mete, es de los pocos. Yo voy a Barcelos, no encuentro a Tatunka, él va, pero consigue localizar a Anita, la esposa de Tatunka, y él se escondió, ¿no? Él se escondió, ¿no? Ya olfateándose que Jesús vendría a lo mejor para destapar. Tatunka es un asesino, es un asesino vestido de indígena. Vale. Pero es un alemán, de origen alemán y alemán de toda la vida. Lo que pasa que él dice que no, que es el guía de los grandes Yanomamis. En esa época uno podía entrar en territorio Yanomami sin ningún problema. Ahora la FUNAI cerró y solamente podían entrar médicos acreditados por la FUNAI. Entonces yo en ese momento era médico acreditado por la FUNAI y podía entrar en todo el territorio. Sin embargo, Tatunka no podía entrar. Para que si yo aprovechara esa solución, me metí con los mismos guías que había detenido este Tatunka, ese asesino. Esos guías eran Yanomamis que hablaban portugués y Yanomami. Sí. Y yo iba con ellos hasta el final de los ríos, hasta los últimos chapones más perdidos, incluso algunos que ni siquiera sabían su existencia. Están perdidos. Nosotros siempre decíamos, los Yanomamis no viven, se esconden. Es un grupo que es capaz de ir a las nacientes de los ríos y esconderse. Y estoy hablando, geográficamente es la frontera entre Venezuela y Brasil. Ahí, en esa misma frontera, es donde viven los grandes grupos Yanomamis. Gente que hasta 1960 no tuvieron un contacto con el ser blanco. La población indígena más aislada del mundo. Y la más grande, ¿no? Los senderos más grandes. Perdón, aproximadamente 1.500 personas. En el territorio brasileño estarán unas 400 y el resto está en territorio venezolano. En una zona venezolana que es el río Chiapa y el río Orinoco, específicamente. Son poblaciones nómadas, se mueven, no están quietas por el momento, hacen sus casas sin un clavo, no conocen el hierro ni el metal, vamos a ver, no lo conocen como tal y no lo utilizan. Actualmente sí ya tienen machetes de metal, pero ellos no tienen esa habilidad de construir materiales metálicos. Con lo cual, un chapono que es, pues lo hablan en televisión, como es una casa redondita, con un agujero en el medio,
y está toda hecha de madera. Todo, absolutamente. Y cada 4 o 5 años ellos eso lo mueven. ¿Por qué? Porque tienen que comer y la selva no le da más de comer. Y tienen que moverse un poquito para ir a otro sitio, ir a cazar, a recolectar, a hacer su chacra, a cultivar algo. Eso es como viven. Y no viven más de 40 personas, ¿por qué? Porque la selva no da más para más. Un sapone de 200 personas sería inviable. No existiría, porque la selva no daría alimentación para 200 personas. La selva es la selva. Entonces son grupos muy reducidos y muy belicosos entre ellos. Terriblemente belicosos, ¿eh? Se llegan a matar. No se sabe bien, hay algunos antropólogos que han dicho que los Yanomis son los grandes asesinos ocultos, bestias que se matan entre ellos. Es verdad que son bastantes con respecto a otras comunidades que yo he conocido, Machigenga, que es Arawak, son muy agresivos, incluso contra nosotros. Ha habido ocasiones en que la situación se ha puesto en el límite, pero de todas maneras es su forma de vivir tan aislado, o es que posiblemente sean unas comunidades muy primitivas. Ellos tienen una visión cosmogónica muy especial. Ellos dicen que sus antepasados salieron debajo de la tierra. Eso es. Hay con las teorías también de la tierra hueca y los mundos subterráneos. No hemos leído tu libro, quiero leerlo, pero a lo mejor va por ahí también algo, o no tratas de esto. Más metafísica la idea. Ellos dicen que salieron debajo de la tierra y que vivieron, y que esas personas que salieron debajo de la tierra salieron y poblaron. Es esta cosa también de que las que no salieron y se quedaron, vivieron en el paraíso. Un poco que... No, ellos simplemente dijeron que la generación viene de ciertos puntos de la selva, y dice, por aquí salieron la gente. Digo, salieron gente. Salieron Yanomamis. Yanomami significa persona, en el lengua Yanomami, hay 5 dialectos. Salieron y colonizaron, y punto. No dejan más interior. Son grupos que son animistas, es decir, creen en los espíritus de la naturaleza y en todas las cosas que hay por allí. Es verdad que cuando yo me alejé bastante, cuando uno se aleja y se entra en comunidades más y más aisladas, porque hay comunidades todavía muy aisladas, en las que poco hombre blanco ha entrado, a lo mejor un médico o algo así, están generalmente en la frontera, con lo cual van para un lado, van para otro y es difícil de tener contacto con ellos. Y la última vez que yo recuerdo que fui allí, cuando fui, eran contactos que vinieron a nosotros porque tenían miedo de que otra comunidad le estaba maltratando, le estaban cazando. Entonces entraron en contacto con nosotros. Pero por eso, porque tenían miedo, ¿no? Y era una pequeña comunidad con un sapone de 45 o 50 personas. Y muchas de esas personas venían de la parte venezolana. Yo estaba casi en el límite con Venezuela, en esa zona, ¿no? Entonces hay un trasbordo de información. La parte venezolana son un poco diferentes, porque hay una misión evangélica, cristiana, no sé muy bien. Entonces ellos reciben el beneplácito de tener contacto con misiones, es decir, materiales a cambio de cosas, etc. Mientras que en la parte brasileña está mucho más regulada por la FUNAI, que dice allí no entra nada. Por lo tanto son más aislados. Entonces, lo que encontré, Jesús, perdona, en São Gabriel da Cachoeira, que es una villa militar actualmente, y además parece que ahora, cuando yo estuve todavía se podía llegar, pero ahora creo que es territorio militar, ¿no? Tienes que pedir permiso. Entonces ahí lo que vi en el hospital de São Gabriel da Cachoeira eran Yanomamis que se movían por las montañas, porque ahí está el Pico de la Neblina, que es una montaña, el pico más alto de Brasil, que hace frontera con Venezuela, ¿no? Sí. Venezuela. Y entonces esta gente, claro, van desnudos y ellos contraen enfermedades con el frío, no tienen a veces ropas y también contraen tuberculosis. Entonces lo que acudían muchos de ellos al hospital ya no más con tuberculosis. Entonces eso, no se cubrían, no se tapaban, caminaban por montañas que, como el mismo nombre indica, Pico de la Neblina, eran regiones de niebla, más humedad, ¿no? Más frío, y ahí es cuando entraban en contacto un poco con unidades militares, con los parientes, mujeres y niños de los militares que habían allí. Yo mismo que hablé con algunos de ellos. Bueno, no hablaba mucho portugués, porque realmente no sé cómo será lo que tú contactaste, pero algunas escasas palabras, a veces había un intérprete,
Y era realmente, como dice, gente muy primitiva, entre comillas, no estamos hablando de primitivo con menos, o sea, gente relativamente adaptada, no estaba muy adaptada en este caso a las montañas, porque se movían como nómadas, pero en otras condiciones están mucho más adaptados que nosotros. Claro, déjate ahí, quédate en una selva una semana y te mueres, ¿no? Esta gente está muy bien adaptada en ese aspecto. Eso sí, vida muy corta, ¿no? Jesús, ¿cuántos años de vida? 40 años. 40 años. 40 años es un viejo. Pues madre mía. 40 años es un viejo. Una mujer ya tiene un hijo a partir de la segunda menstruación, 12 años. Y ahí empieza a tener hijos. Entonces, con 40 ya es raro encontrar una persona más vieja. Muy, muy raro. Encontré algunos, no sé la edad, pero yo calculo que de más de 40 años. Lo que pasa es que la selva envejece, digamos, mucho, maltrata mucho al cuerpo. Y eran los grandes... El sistema que tienen ellos es que hay unas personas que son los que son depositarios de saber porque son más viejos y saben más cosas. Ellos son respetables. Sí. Y son los que mandan en el Japón, los que dicen cosas. Mientras que los jóvenes son los que tienen que aprender las cosas. Entonces, y es muy curioso. Yo recuerdo que, por ejemplo, me pude enterar de una forma, pero muy, muy especial, que los jóvenes, las mujeres o los hombres jóvenes tenían una especie de maestro para iniciarles en sus actividades sexuales. Es decir, un hombre mayor enseñaba a una chica joven lo que tenía que hacer para tener la actividad sexual y poder tener hijos. Y había esa persona allí. Igual que había una mujer mayor que enseñaba a los hombres jóvenes cómo tenían que hacer para tener hijos. Es decir, que eso no parece lo que aquí sería prácticamente algo increíble. Ellos lo consideraban como una cosa muy importante porque el tener hijos es importantísimo. Si te juntas y no tienes hijos, algo está pasando ahí, ¿no? Claro. Entonces, esa iniciación lo hacían las personas, digan, qué curiosidad, ¿no? Y eran las personas mayores las transmisoras de conocimiento. Siempre, en todo. Tanto en la actividad sexual que tenía que aprender, como en la actividad de dónde voy a cazar, cómo voy a coger el curare, de dónde sale, etc. Y la menstruación, creo que también las encerraban a las chicas y las separaban. Hay una... Es un rito en el cual la mujer que entra en menstruación es separada, come una comida especial, no sé por qué, pero es separada, y hasta que pasa ese periodo de la primera menstruación. Y en la segunda menstruación es cuando ya le está permitido tener relaciones con un hombre. No. A partir de la segunda, no antes. En tanto que la mujer que tiene un hijo, muy bien, pero si entrasen en conflicto con otras comunidades o tuviesen que salir corriendo, ellas mismas saben las plantas que tienen que tomar para abortar. Y abortan y se van. Si son atacadas, la mujer embarazada abortaría rápidamente y saldría corriendo. Y el tema del secuestro de mujeres es muy común, ¿no? Eso también es una forma, digamos, darwiniana de protegerse, ¿no? Para tener, digamos, no casarse o no juntarse en la misma comunidad. De esta manera llevan mujeres, secuestran para otras comunidades y tienen mayor diversidad genética, ¿no? Y no tienen problemas hereditarios. ¿Puede ser eso? Sí, bueno, lo curioso es que tiene un déficit negativo de mujeres en todos los japoneses. Hay más hombres que mujeres. Entonces, la búsqueda de la mujer se convierte en algo importante, en una actividad. Y una actividad es o bien comprarlas o bien raptarlas. Entonces se van a otras zonas y luchan con otras comunidades para coger a las mujeres y cogen a las mujeres y se llevan con ellos. De hecho, la comunidad que vino hacia nosotros tenía miedo porque había raptado mujeres y la otra comunidad venía detrás de ellos para cruzar. Es la historia, por eso vinieron a nosotros. Y esas mujeres es la que da una diversidad válida porque al ser una comunidad tan pequeña y tan cerrada, hay mucha endogamia. Endogamia es, se cruzan entre ellos. Tanto era así y tan interesante le pareció a los americanos esa endogamia, que hubo antropólogos patrocinados por grandes empresas americanas que querían estudiar el sistema de ADN de los Yanomamis porque lo consideraban especialmente puro. Es como si una comunidad hubiera vivido en la Tierra y se hubiera quedado aislada. Desde el principio. Y de hecho le robaban la sangre, ¿no? Literalmente. Le robaban la sangre. Sí. Entonces, claro, los Yanomamis tienen una serie de ritos muy especiales. Por ejemplo, yo a un Yanomami no le puedo pedir su nombre. Jamás conozco su nombre. ¿Por qué? Porque si yo conociese su nombre, le robaría su espíritu. Lo único que conocen el nombre verdadero del Yanomami es sus parientes, que se lo dan a él y él lo guardará toda la vida. El nombre, imposible.
Yo no puedo sacar sangre de la vena a un Yanomami, porque es parte de su flujo vital. Si lo saco, lo mato, acabo con él. Luego no podría sacarlo. Hay determinadas cosas de alimentación, de ritos, de mujeres, que un médico no puede hacer, porque está prohibido, es tabú. Entonces, claro, estos antropólogos americanos que llegaron dijeron, sí, pero yo para conocer ADN necesito sangre. Entonces, ¿qué hicieron? Una americanada. Te doy un rifle a cambio de sangre. Te doy un machete a cambio de sangre. Te doy no sé qué a cambio de sangre. Entonces entraron en comunidades no brasileñas, entraron en venezolanos, los brasileños para eso son cerrados. Aquí no hacéis tonterías y se acabó. Pero venezolanos por dinero valen cualquier cosa. Entonces entraron y fueron sacando sangre de muchos Yanomamis y se lo llevaron a Estados Unidos a estudiar. Y lo compararon con la sangre de las víctimas de supervivientes de Hiroshima y Nagasaki de las explosiones atómicas, que es lo más extraño, ¿no? Jesús, Sí, ¿con qué ¿no? objetivo eso? Consideran que el ADN de esas personas tiene que ser extremadamente puro, en tanto que tiene que haber muy poquitas mutaciones. Vamos a ver una idea. Nuestro ADN ya ha pasado por muchas generaciones y arrastra muchas taras, muchas mutaciones malas, muchas enfermedades escondidas, que luego aquí hemos aprendido que salen. Y sabemos que arrastramos una serie de mutaciones que con el tiempo, ¡pum!, salen y vienen enfermedades. Entonces los americanos dijeron, jolín, qué bueno sería tener un ADN muy, muy puro, en el cual con muy poquitas mutaciones sabemos que ese ADN es el óptimo, el mejor del mejor. Yo pongo un ejemplo. Imagínate que un americano tiene que ir a Marte para vivir. ¿A quién se enviaría? ¿Al que tuviese con su ADN más mutaciones o al que tuviese ADN con menos mutaciones? Al de menos. ¿Y cómo lo sé? Pues ya no más. Ellos me dicen que ADN es el más puro de toda una población estimada. Eso se llama en medicina eugenesia, es decir, selecciono población dependiendo de lo que yo quiera. Algo que es terrible, porque nos marca a los seres humanos. Tú eres más válido, tú eres menos válido. Ellos se basaron en ese ADN Yanomami por ser la población más isolada del planeta, aislada, y por tanto más pura. Y para eso no cogieron medios, sino hicieron una burrada antropológica, acabaron con muchas comunidades, sobre todo las venezolanas, solamente para eso. Y lo compararon con los de Hiroshima y Nagasaki porque esos pocos supervivientes que hubo a la explosión, se supone que su ADN tienen un algo especial que les hizo posible la sobrevivencia. O posibles mutaciones provocadas por la misma radioactividad. Por eso, en un extremo a otro, ¿no, Jesús? Vamos de lo más puro a lo más afectado, ¿no? Por las... Además, la comparación de que se consideraba de mayor número de mutaciones producidas por la radiación. Claro. Con lo cual tú podías comparar mejor, o sea, dos estudios. Eso es, ¿ves? Eso se hizo, los antropólogos tienen su nombre y su apellido, las entidades tienen su nombre y su lugar de procedencia. Está puesto, ¿no? Pero fue en los años 60, de hecho hay un libro que lo publicó hace poco, Chagnon. Napoleón Chagnon, canadiense. sí, canadiense, ¿no? Un poco denunciando ahora lo que ocurrió hace 20 años. Es que estamos hablando de un grupo de antropólogos y arqueólogos estadounidenses que eran espías, trabajaban para la CIA como Beth Meggers, la mítica Beth Meggers, era una gente, ahora ya se sabe, que mucho, bueno, a lo largo de la historia, Leo Frobenius, que te iba a decir que era un super espía, bueno, un super no, porque también tú cometí unos fallos allí en Oriente, hizo algunas cagadas y al final no le salió muy bien para el Kaiser, ¿no?, trabajar. Pero ya se sabe que desde el siglo XIX, por lo menos, muchos de estos antropólogos y arqueólogos han trabajado para sus gobiernos porque eran los que tenían acceso a regiones remotas, entraban en contactos con comunidades tribales y sabían cómo se movía la geopolítica tribal regional, y esos informes eran vitales principalmente para los británicos y franceses para poder organizar sus chanchullos, sus invasiones, sus guerras, cómo organizar un poco su geopolítica que le beneficiara dentro de un esquema más amplio del colonialismo ya del siglo XIX y siglo XX, ¿no? Esto era la idea, sobre todo después de las bombas atómicas, aquella idea que los isótopos eran buenos, que empezó a salir por Estados Unidos. Los isótopos son buenísimos, son geniales, nos quitan todas las cosas. Y a partir de esas ideas, los americanos se preguntaban, bueno, ¿y esto de relatividad qué es lo que hace? ¿Cómo mata?
Entonces, por eso en Hiroshima y Nagasaki se callaron, hicieron burradas y todos los datos se lo cogieron. Y lo que pasaba ahí. Perdona, hablando de Hiroshima y Nagasaki, volviendo a Brasil, yo en estos últimos años me dediqué a buscar todo tipo de testigos que hubieran sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial y que viven en Brasil. Brasil es un tesoro, entonces cuando descubrí eso, que Brasil tenía un gran número de inmigrantes que había, de gente refugiada, desde no solo de la Segunda, de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda, la primera ya no encontré vivos, pero encontré parientes. Entonces, la mayor comunidad del mundo de japonés estaba allí, es cuando empiezo a entrevistar, hace ya 4 años, los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, que hay una gran comunidad. Y fue para mí de las experiencias más tremendas de mi vida hablar con esta gente, contármelo, cómo ellos, por ejemplo, unas cosas que más me impactaron, que me contaron en San Paulo, que hay una asociación que es de la directora, mi amiga ahora, de víctimas de Hiroshima y Nagasaki, es cómo ellos veían gente desnuda, cargando una especie de manta entre los brazos después de la explosión, deambulando a ciegas o sin la cuenca, o sea, que los ojos vacíos, la cuenca ocular, o sea, que no tenían, o derretidos, contaban cómo veían el ojo derretido y el agujero, ¿no? O sea, la cuenca vacía, y ellos cargaban algo, un fardo entre los brazos. ¿Qué era eso? La piel. Se les había desprendido la piel y ellos, como estaba todavía pegada al cuerpo una parte, la transportaban, la llevaban, ¿no? Como si fuera una manta. Entonces, esa imagen es muy brutal. Entonces, Brasil, aparte de todo eso, acabé descubriendo judíos, excombatientes de la Segunda Guerra Mundial, franceses, he entrevistado a varios. Entrevisté a un piloto de la RAF, británicos, claro, que había bombardeado Peenemünde, el famoso raid de 1943, que estuve hace pocas semanas en Peenemünde, en Alemania, y que fue capturado, su avión fue abatido, fue capturado y se convirtió en prisionero de guerra a partir de ese bombardeo. Y ahora estuve visitando las ruinas de Peenemünde y claro, es que es una maravilla poder conocer a esta gente que vivió la historia. Entonces yo aproveché últimos 7, 8 años en entrevistar a destajo, y Jesús lo sabe, y publicar también en revistas de aquí. Aventura de la Historia, por ejemplo, me ha publicado ahora en enero de este año entrevistas a 3 kamikazes, kamikazes vivos que encontré en San Paulo. Eso es un tesoro, porque ni siquiera en Japón hablan mucho, ¿no? En Brasil un poquito ya por la cultura que le suelta un poco, que son muy cerrados, hablando japoneses, y más de la Segunda Guerra Mundial ni se imagina, ¿no? Pero bueno, claro, esa gente cerradísima. Pues hablaron y me contaron cómo era el entrenamiento y todo esto de ellos, y es increíble la historia de un kamikaze. Que ellos te contestan, pues mira, y uno de ellos me dijo que todavía, bueno, él se sintió, le pregunté, ¿y qué te sentiste después de no poder cumplir con tu misión, ya que llegó al final de la guerra y no pudiste, ¿no?, volar hacia la muerte? Dije, mira, me sentí muy frustrado, claro, porque yo no cumplí con mi patria. ¿Y cómo diste la vuelta a esa historia? Fue muy fácil, pues cuando vi que todo estaba destruido, dije, aquí tengo que hacer algo, aquí tengo que ayudar a reconstruir el país. Y a partir de ese momento se me quitó aquello de la cabeza, que yo tenía que cumplir aquella misión, y volqué toda mi energía hacia reconstruir el país. Bueno, albañil, trabajando, no sé, con Alquitrán, uno de ellos y tal, para hacer carreteras, y conformarse con los americanos, ¿no?, que estaban por allí, ¿no? Y entonces esa gente, parece que Brasil es un catalizador de todo ese tipo de gente. Ahora mismo prácticamente se está muriendo, claro, yo hablé con alemán, judíos, muchos judíos, por ejemplo, el año pasado, hablé con 3 judíos que eran niños, pero vivieron a la famosa Noche de los Cristales, cuando los nazis entran en sus casas, rompen tiendas, ¿no?, invaden, queman, saquean. Y esa gente está todavía viva, ¿no? Y está por allí, por Brasil. Y nazis también, ¿no? Creo que sobre todo en Río Grande do Sul. Yo hablé con uno, es muy difícil, ¿eh? Os cuento, tengo un amigo que, no voy a decir su nombre, no, de apellido Schultz, muy común, que vive en San Paulo, y este amigo estaba dedicado a escribir una revista llamada Sexto Sentido, donde yo escribía también en Brasil, sobre temas esotéricos, místicos, por ejemplo, hablaba también de Cacor, pero un punto de vista un poco más esotérico, simbólico y todo más. Y un día me dice, yo le pregunto, mira, estoy investigando el tema de los nazis en Brasil y tal. Mira, es que mi padre era un SS
y mi padre, bueno, organizaba reuniones en la Serra de Cantareira, en al norte de São Paulo, una sierra muy parecida a la vegetación a tierra europea, a la Selva Negra, y con Mengele, con Rudel, que era el gran piloto de guerra que destruyó de los Stukas, que era Stuka, de los Stukas, y yo me quedé sorprendidísimo cuando me cuenta esto, y dije, mira, ¿y hay forma de hablar con alguno de ellos? En aquel momento, estamos en los años 90, finales, habían uno dicho, mira, no van a hablar. Pero hace 2 años localizo a un piloto de un Messerschmitt experimental, que era un avión cohete que habían desarrollado, y él se convierte en piloto de pruebas de ese Messerschmitt. Y me habla, consigo localizarlo cerca de Curitiba, en Paraná, en el sur del Brasil, donde tú decías que se me mandase, y el hombre encantador, y me dio un pedazo de entrevista que todavía no la publiqué en España, la publiqué en Brasil, y para mí fue increíble lo que me contó, como los experimentos que hacían con los aviones, estos Messerschmitts, que era un avión cohete, que era una carga que disparaba, subía, no sé, a más de 4.000, 10.000, o no me acuerdo, más de 5.000 metros de altura subía. Y estaba vivo con 90 y tantos años, y viviendo en un hangar, y él mismo construyó 3 o 4, tenía 3 o 4 avionetas con motores de Volkswagen, ¿no? Y seguía activo este señor. Ahora con el mismo pensamiento, o sea, con el pensamiento de que Hitler, bueno, hizo las cosas bien, o bueno, no le sale el camino al final, pero que no era tan malo como la gente. Vamos a ver, es que la gente no cambia su pensamiento, precisamente de joven, como los kamikaze, a lo mejor cambiaron algo, los mismos alemanes, la gente que vivió esa época, o mismo te va a decir a un republicano español, Monse, mi esposa, no será yo ahora que he entrevistado a muchas señoras, niñas de la guerra, gente con 103 años, mantienen aquellas ideas de los años 30 y 40, ¿no? A lo mejor no, diciendo ya, bueno, después ya Stalin no era tan bueno, pero bueno, aquellos principios básicos se mantienen. Es que es muy difícil, yo me he dado cuenta entrevistando, y más mi esposa, gente muy mayor, que es muy difícil desarrollar de tu mente un pensamiento que se construye desde la infancia y en tu adolescencia y en tu juventud, ¿no? Entonces, puede entender que se mantenga ese tipo de pensamiento, tanto un nazi como un republicano, en sus estructuras más básicas, ¿no? Que mantengan en su pensamiento. Es difícil. Más ideas cuando han sido perseguidas por ellas. Exacto, y cuando han sido perseguidas, claro. Eso es lo más importante. Mira, llevar esas ideas por encima de todo, porque es el fundamento de lo que has padecido. Con lo cual, si tú las rechazas, ¿por qué has pasado por aquello? Exactamente. O sea, el cerebro es lógico. Mira, ahora murió Neus Catalán, que yo la conocí, Montserrat Llor, mi esposa, la entrevistó, yo estuve con ella también, y esta mujer ella fue capturada por los nazis y estuvo en Ravensbrück, un terrible campo de mujeres, bueno, no era solo mujer, pero básicamente, y esta mujer ella se dedicó, me parece genial, a sabotear. Ella trabajaba en una fábrica de armas para los nazis, y cuando podían escupían en una pólvora o metían alguna cosa rara en alguna arma que fabricaban, y él saboteaba, so pena de ser asesinada, si le descubren, morían, y ella contó varios ejemplos de personas que murieron en esa circunstancia. Entonces, ¿cómo voy a decir que no? Y esta mujer, claro, ya los preceptos del comunismo y todo eso tiene muy arraigado. ¿Qué voy a decir? Esta mujer tiene su lógica, su pensamiento. Ella estaba combatiendo, además, los nazis en aquel momento, ¿no? Y ella mantuvo su ideal, su pensamiento hasta su muerte ahora con 102 o 103 años. ¿No? Y ahora que hablabais de militares, es una de las historias probablemente más conocidas y misteriosas, no de los nativos, pero sí del Amazonas, ¿no? Que es la historia del coronel Hauser, que figura en alguno de tus libros también. También, y Jesús, bueno, ahora Jesús, a raíz de hablando, que somos muy amigos muchos años, y estamos siempre como uno de los pocos que quedan, buscadores de ciudades perdidas. Yo conocí al profesor Baraldi. Tú no lo conociste a Baraldi, ¿no? El profesor D'Annunzio Baraldi, ¿no? Gabriele D'Annunzio Baraldi, que vivía en Brasil, era italiano, pero él tenía nacionalidad argentina, se va a Brasil, y ese era uno de los últimos buscadores de Atlántida, Ciudades Perdidas. Maravilloso. A ver, uno decía, está loco. A ver, el que está loco es el que no sueña, el que no tiene utopías. Este hombre para mí era genial, el profesor Baraldi, mis respetos a él.
Después conoció él a Roland Stevenson, que ahora hemos descubierto que el pobre hombre murió hace 2006. Un chileno de origen también, era una especie de Fawcett medio chileno, medio brasileño, que lo conocimos. Yo le dije a Jesús, vete a visitarlo en Manaus, y este buscaba ciudad en El Dorado también, lo buscaba en la isla de Maracá, se lo muere. Ahora tenemos a Jesús, que es el buscador, tenemos a Juan Antonio Sanz, soy amigo también otro buscador de Ciudad Perdida, Jesús Callejo también otro buscador de Ciudades Perdidas, Perdidos. Pero también hay buscadores de Fawcett, ¿no? Creo que hay como la Sociedad Geográfica Americana hasta nosotros mismos, Jesús y yo estuvimos siguiendo las pistas de Fawcett, claro. No, ninguna pista, ¿verdad? Sí, hombre, claro, encontramos mil historias de Apolinario Flor, hombre, el olvidado Apolinario. No vamos a hablar mucho de Apolinario, No, Apolinario, déjalo. Eso déjalo, Apolinario Flor. Pero claro que sí, y hemos encontrado cosas muy interesantes, por supuesto. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? Te digo, porque hay tantas teorías. Para eso, mira, hay que leer este libro, ahí ya vengo a venderlo. Mira, Rumbo a lo desconocido. Aquí hay un capítulo dedicado a Fawcett y cómo lo busco en Mato Grosso, en la Barra de Garza, Río das Mortes, toda esa región. Y la gente, y había una persona, no sé si te lo conté, bueno, tú lo habrás leído en el libro, ¿no? Que había un señor cuyo padre había estado en contacto. El padre trabajaban en el frente de avance, bueno, el frente de colonización, por decir algo, que en los años 40 se habla que era la expedición Roncador Xingu, ¿no? Que estaban después se incorporaron los hermanos Vilas Boas y todo esto. Entonces, entrevistó a este señor cuyo padre había tenido contacto con unos, no sé si eran salesianos, que llegaron a ver a Fawcett vivo, decían ellos. Decían que era un jefe de una tribu blanco, con unas barbas blancas, ojos azules y tal. Y que perdió la memoria, ¿no? También decían algunos. Algunos decían sí, que estaba... Era un francés que era suizo. Era un suizo, pero son historias que no están verificadas. Exacto. Vamos a ver. Este era un misionero suizo que dijo que, bueno, llegó a la misión otra persona y dijo que estaba buscando a Fawcett. Y este misionero suizo le dio a esta persona una serie de... Una serie de palomas mensajeras para que estuviese en contacto. Estamos en la selva, 1900. Aquí, el tan, y entonces, pues nada, le da paloma mensajera. Digo, madre mía, digo, se las come. No, este otro va buscando a Fawcett y de vez en cuando envía una paloma mensajera con un mensaje. Y este misionero suizo la recoge. Y en el último dice, he encontrado a Fawcett. Lo he encontrado, está tal, en tal sitio, está bien, su amigo murió y tal. Y envía la paloma mensajera, este misionero suizo la recoge, lo escribe. Pero a partir de esa última paloma mensajera, ¡pum!, no se sabe nada más. Desaparece. Este misionero suizo escribe un libro diciendo que ha recogido las palomas mensajeras con los mensajes de tal, y tal, y lo escribe en un libro. Pero claro, bueno, ¿y qué? ¿Dónde están? Igual, no sé, el otro tuvo una alucinación, tomó algo muy raro y empezó a escribir a la palabra mensajera, lo que sea, ¿no? Esa historia está escrita y el misionero pues parece ser que es una persona seria. ¿Y cuál era aquel Jesús que era aquel norteamericano que iba con metralletas y todo a buscar Fawcett en medio de la selva y ametralla a los indígenas? Al ver solo los indios ya se asustan y pasa la metralleta y se carga unos cuantos. Bueno, muy americano, ¿no? Snow. Es decir, se va, Fawcett desaparece en 1925, la gran hecatombe, Snow. ¿Era Snow? Seguro. ¿No era Snow? No. Ese es un pinta. Fawcett desaparece, 1925. Es la gran expedición. Todos los periódicos del mundo están detrás de esa expedición. Pero una expedición de 3 personas. Sí, de 3 personas, pero desaparece. Jolines. Hay que enviar a alguien a buscarlo rápidamente. Y entonces hay que buscar a alguien especial para buscar a Fawcett, no cualquier persona. Entonces hay un explorador, estilo Indiana Jones, que hace películas en Perú, con nativos y tal. Y ese explorador, digamos que no es muy en pro de los indios. Él va con su carabina y su metralleta, indio que se le pone por delante, indio que nadie saca, punto. Y se llama Edward Snow. Tiene un libro, él publicó un libro, Mis aventuras en la selva, en el que narra cómo él estaba allí tan contento en su selva y le viene un señor y le damos dinero si va a buscar a Fawcett. Fawcett ha muerto. Además no quería a Fawcett ese hombre, odiaba. Entre ellos odiaban, Él es muerto, ha desaparecido, déjenlo en paz, no, es imposible encontrarlo, no, tome dinero y ve a buscarlo.
le da mucho dinero, se mete por el río Culelene, que es un tributario de Xingu, llega a Puesto Baquiari, último sitio, llega a la comunidad donde están los indios aquellos, Carapalos, que seguramente le dieron de palos, literalmente, ¿no? Y total, los Carapalos tienen muy malas pulgas, son de las comunidades nativas con más malas pulgas que hay. Estamos mal los dos, madre mía, estamos... Tienen muy malas pulgas. Y no tiene, en su momento eran muy poquito contactados, ahora han sido civilizados y son aún peores todavía, ¿me comprendes? Entonces ahora es por dinero. ¿Cuántos Land Rover me das? 5, entonces te dejo pasar, no me das, te secuestro y cosas así. La expedición Aután, ¿te acuerdas? No lo vamos a contar porque si no estamos aquí. Total, que se entra y dice, o sea, muerte es un imbécil, se fue por aquí y no sabía nada. Y en aquella expedición, pues el hombre no tiene otra cosa que hacer que cargarse a los indios a tiros. Estamos en 1915, matar a un indio no es nada. Matas a un indio, pues bueno, ¿y qué? No es ni persona. Lo pueden matar si quiere, violar, lo que quiera, poner esclavo. Hay una historia que cuenta Antonio Callado en el libro, porque él entrevista a uno de los hermanos, Leonardo, no, al otro, al principal. Estuvieron buscando ellos también, ¿no? Estuvieron buscando. Hay un libro que se llama El esqueleto de la Agua Verde. Que fue reeditado. Yo tengo la edición original. Y ahí te cuenta que Fawcett supuestamente le pega una colleja a un niño indígena. Los niños allí son muy respetados y tal, lo dejan muy libres. Porque el niño había cogido alguna cosa, no sé si una arma, una brújula o algo que tenía Fawcett. Entonces, va a ser una colleja. Parece que eso encabrita al padre del niño o a alguien de la comunidad, y ahí es cuando lo matan, y cuando llega el hijo y Rigel, el otro, el compañero, es cuando ven aquella situación y dicen, bueno, a estos dos también nos los cargamos. Aparentemente fue eso. Otros dicen que no, que el esqueleto que encontró, que lo tenía debajo de la cama, porque yo hablé con él, con el Vilas Boas por teléfono. Tenía el esqueleto debajo de la cama. Debajo de la cama lo tenía, el sí, en una caja. Debajo de su cama. Pero yo tengo mis dudas, Jesús, ¿te acuerdas? No sé si ya te lo dije varias veces, pero no. Esos esqueletos mandan algún hueso o algo, o la mandíbula a Inglaterra porque había una recompensa que el periódico de Times, creo, ¿no? El londinense, tenía que dar por si alguien encontraba pistas, el esqueleto o algo. Y lo de allí dijeron, no, esto no es de Fawcett, pero vamos a ver, los ingleses ya sabemos cómo son, ¿no? Piratas de siempre. ¿Tú crees que van a pagar el dinero, la recompensa? Y dijeron, bueno, esto no es, este esqueleto no es de Fawcett, y ya está, ahí se terminó la historia. Eso es lo último que sabemos. Yo no sé cómo quedó el tema del esqueleto. Hablé después creo que con una viuda de Vilas Boas, pero ella dijo, no, esto vamos a ver si lo damos a la USP, en la Universidad de São Paulo. Entonces sería interesante saber dónde está el esqueleto de Fawcett, que ahora que lo tenía, eso dormía debajo, o sea, por encima, dormía Vilas Boas y decía, mira, tengo el esqueleto, o sea, era algo importante para él, ¿no? Fawcett, ¿no? Ahora, cuéntanos tú lo de la teoría, bueno, lo que salió en los últimos años, que iban a construir ellos querían ir a constituir el hijo, especialmente en una sociedad... Bueno, es que eso no, yo lo había leído, pero tampoco, debe ser otra de las teorías que tampoco se demostró muy bien, porque han salido como hasta obras de teatro, con lo cual ya no sabes qué parte es ficción y qué parte es realidad. Y sí que decían que ellos estaban, bueno, de hecho Fawcett era muy amigo de Haggard, ¿no? Y ellos eran como muy esotéricos. Wright Haggard, el escritor. El autor de Las minas del rey Salomón. Y entonces sí que decían que Jack Fawcett era como un niño, no índigo, pero sí como un niño especial, y que se había marchado a construir una comunidad teosófica en medio de la selva. Eso decían, porque además que tenían contactos con mediums, estaban muy relacionados, y era una de las hipótesis, ¿no? Que con esa estatuilla de alabastro iban como a iniciar el camino a construir una comunidad. Hay que recordar que también seguí la pista de Fawcett en Sri Lanka, que desgraciadamente estos días tuvimos ahí una serie de atentados terribles, un país maravilloso, una isla antiguo Ceilán, ¿no? Además me llamó la atención, que se lo comenté a Jesús, no sé si te lo dije cuando fui allí, te lo comenté, Manuel, de que había estado en Sri Lanka y que escuchaba palabras en portugués sueltas y veía allí por las calles Shivrananda da Silva o Shivramika de Sousa. Claro, aquello fue colonia portuguesa durante 200 y pico años, ¿no? Y quedaron palabras portuguesas. Bueno, resumidas cuentas, Fawcett empieza su carrera militar en Sri Lanka, en Ceilán.
Y es allí que toma contacto él con el tema de antiguas civilizaciones, con la teosofía de Elena Blavatsky, que ella viene allí, y que su hermano además era el brazo derecho de Elena Blavatsky. O sea, tenía una influencia brutal del budismo y de la teosofía que había recibido, que había absorbido viviendo en Sri Lanka, y él le llama mucho la atención una historia de una ciudad perdida, que creo que estaba en Anuradhapura, que había un templo perdido tal, y que él supuestamente acaba descubriendo, o un guía, una persona allí, un local, le lleva a conocer ese templo que tiene las cabezas de elefantes, que yo imagino que sea el mismo que yo visité en Anuradhapura hará unos 4 años, ¿no? Entonces, claro, él ya viene con un bagaje esotérico, místico, arqueológico potentísimo, ¿no? Y después, cuando escucha hablar a Rider Haggard, de incluso Conan Doyle, bueno, Conan Doyle al revés, pues, recibe información de que hay civilizaciones, que había civilizaciones perdidas en Brasil, Atlántida y todo eso, esas teorías también que venían también de otros ingleses. ¿Cómo se llama el autor de Mu? Aquel libro de Mu, Churchward, ¿no? Por ejemplo, tipo enloquece y dijo, aquí voy a buscar lo que tenga que buscar. Aunque no olvidamos una cosa, como buen inglés, iba por la pela. Y este hombre, las pistas que tenemos más recientes a través de Hermes Leal, que es el investigador brasileño que escribió un libro también, y unas cartas que aparecieron, unos dicen que son apócrifas, yo tengo copia de esas cartas, de Fawcett, es que él iba por dinero, la intención de él era comprar unas minas de oro y de plata en Bahía, en el estado de Bahía, y eso es cierto porque hay bastantes minas y no está tan desencaminada la historia, y posiblemente Mato Grosso, que es un lugar aurífero, ¿no? Es una región aurífera. Entonces él iba también, hombre, pensando en dinero, porque además estaba mal de dinero. Tenía la esposa abandonada, a 2 velas en la isla de Madeira, viviendo allí, un lugar muy bonito y tal, pero la esposa allí, la pobre, nada. Y además, con poco dinero, no sé en qué se gastaba el dinero y tal, pero era un tío muy austero también, hay que decirlo, muy espartano, pero seguramente dinero que le daban por organizar expediciones, para hacer mediciones con estados limítrofes o regiones limítrofes de Bolivia, principalmente de Brasil, no llegara para tanto, que tenía una temporada de hacer algo y después volvía. Y parece que el sueldo que gana, no sé después si cuando deja el ejército cobra algo, ¿no? Sí. Pero no, su economía no era muy bollante, entonces también entiendo que el hombre iba a buscar algún dinero. La cuestión es que se lo cargaron, ¿no? No acabó viviendo bajo la tierra en un mundo subterráneo. Vamos a ver, mi amiga italiana, Margarita, ¿cómo se llama esta chica encantadora? Que era amiga del nieto de Fawcett, que vivía en Italia. Bueno, Margarita, pues bueno, yo la conocí en un congreso de ufología en Barra do Garza, Mato Grosso. Ella era amiga del nieto de Fawcett, y él decía y gente de una comunidad esotérica, la Sociedad Teúrgica del Roncador, de Udo Oscar Luckner, creían sí que él vivió físicamente bajo tierra en la Sierra de Roncador durante muchos años, hasta que murió con 90 y tantos años. Pero que en espíritu seguiría viviendo por ahí y siendo, digamos, el mentor espiritual, literalmente, de toda esta gente, de esta comunidad teúrgica y de los que vivían bajo tierra. Eso sí se mantiene viva, esa historia, Chula la historia. Mola mucho, es una historia muy... Oye, para no alargarnos porque ya... Pero habla un poquito tú también, aquí, pues sí, de tu experiencia de Candomblé, que no ibas a hablar, cuéntanos eso. No, que fue una experiencia alucinante, o sea, yo la verdad que había leído sobre Candomblé muy poquito y me apetecía ir a ver un ritual de Candomblé. Y que eso, era en Divinópolis, era en un lugar muy pequeño, creo que era la fiesta de los niños, entonces se acerca a Maestro Santo, no sé, él me enseña, me explica todo, y me dice, bueno, si quieres participar del ritual, pues participa. Y yo entré, literalmente. Poco sabía que cuando tú entras a un espacio ritual, pues ya formas parte de ese ritual, ¿no? Que estaba con la cámara, Fernando. Y de repente fue muy impactante porque... yo lo llamo cabalgar, pero yo creo que porque se suelen llamar caballos. Caballos, sí, caballos. Pero fue poseída por el espíritu de un bello preto. Y mi recuerdo es el de una mujer de mediana edad,
afrodescendiente, cómo se iba arrugando y cómo se iba ovillando hasta convertirse realmente en una especie de anciana. Y me agarró así. Y había un tipo, había un albino, un motero albino allí en medio, no sé qué hacía de traductor. Me agarra y me dice, bueno, tú y yo tenemos la misma sangre, a pesar de que no tengamos el mismo color de piel. Y luego yo iba con mi pareja de entonces, que era brasileño, y me miró y me dijo, y además, déjalo, o sea, ni se te ocurra seguir aquí, lárgate. Sí, tenía razón. La cuestión es que luego estuve investigando cuando llegué a casa y efectivamente tengo antepasados brasileños que se emigraron al Brasil y siguen por aquí, ¿no? Y luego pasaron multitud de cosas semejantes, pero claro, a mí me sorprendió, no sé hasta qué punto la memoria te juega reinvención, ¿no? Que yo realmente viera a esa mujer ovillarse, encogerse y arrugarse. Amigo Manolo, ¿puedes explicarlo? Cuando es cabalgado, adquiere completamente el aspecto físico. Manolo, ponte aquí de lado solo para que salga un poquito. Vale, venga. Para que... Al final acabamos todos aquí, No, a nivel de candomblé, bueno, todo lo que es macumba y demás, cuando es poseído, no es cabalgado, la persona lo que hace es directamente adquirir el aspecto físico de ese supuesto personaje que la ha cabalgado. Entonces eso es muy habitual, o ves a una niña, pues eso, de 12 años, que es poseída y es un gran guerrero, y, bueno, y anda por allí el Jesús con toda la potencia del guerrero moviéndose. O sea, eso es una representación muy clara, porque claro, para ellos el momento en que es cabalgado es ese personaje. Claro. O sea, no es el concepto que nosotros tenemos de posesión, porque nuestra idea de posesión es que, bueno, te entra un espíritu y te desplaza al otro, al tuyo. Sin embargo, para ellos no hay desplazamiento, la persona sigue en su sitio, pero es admitido ese espíritu especial, ese espíritu superior, porque evidentemente es un honor recibirle, y él de alguna manera se queda en segundo plano, se queda, como quien dice, de control del cuerpo, pero en realidad es el otro el que maneja. Es un poco como si fueras la marioneta de ese personaje. Vale, es como si tu espíritu estuviera dormido y en ese momento el otro toma posesión, maneja los hilos de tu cuerpo. Vale. Lo llaman preto velho, que es el negro viejo, porque es el sabio, la figura del sabio, ¿no? Y el de los antiguos esclavos también, ¿no? Claro, muy relacionado con la que allí lo que tienes es una mezcla de los antiguos indios de la zona. Sí. O sea, allí se crea una verdadera ensalada de creencias, ¿no? Los que vienen de África con las costumbres cristianas, más los propios indios de la zona, todo eso crea realmente lo que es la cultura de candomblé, de la macumba y de todas estas. ¿Qué diferencia hay entre candomblé y macumba? Te lo pregunto porque... Regional. Pero es no hay... de regiones, de zonas distintas, nada más. Más bien, quizá, no, hay un, digamos, un componente, vamos a ver, ambas reciben la información, o sea, el conocimiento afro, ¿no? Digamos, afro-brasileño. Pero la Umbanda, por ejemplo, tiene más elementos de espiritismo kardecista. Acuérdate de eso. Por eso te digo que recibe es regional, o sea, es que más en el sur, ¿no? En el sur recibe... Al ser creencias que son muy sincréticas, han ido incluyendo todos los elementos que tenían en esa zona. Entonces, claro, la Umbanda es muy kardeciana, por ejemplo, pero es algo que es muchísimo más actual que, por ejemplo, la macumba. O sea, tú vas teniendo esas variaciones en función de la época en que se han ido creando, y es eso. O sea, tú tienes grupos, por ejemplo, el candomblé más africanista que la macumba. Pero claro, porque por circunstancias han tenido una limitación a nivel geográfica mayor en un momento determinado y han tenido menor relación con lo que era la cultura cristiana. Con lo cual tienen más sus propias raíces. Pero en realidad estamos hablando de que el nacimiento de ellas, que es un origen africano, todas eran muy, muy semejantes. Lo único que, claro, dependiendo de la geografía donde fueron colocándose, claro, en Haití, por ejemplo, son tal vez de los más africanistas que existan. Pero es por eso, precisamente, porque al ser una isla, queda más aislado completamente de la influencia católica, que la influencia católica llega ya muy tarde, con lo cual no consigue desplazar la creencia previas existentes. O sea que por eso es
vas a tener muchas religiones, pero en realidad la base es la misma. Pero la macumba tiene muy mala fama, ¿no? Al menos fuera de... La magia negra, ¿no? Digamos, la parte más Bueno, negra, ¿no? vamos a ver. ¿Es quimbanda o no? No Entendamos, o sea, nosotros tenemos un problema. Como buenos católicos nos han dicho que cualquier otra religión es cosa del diablo. Ya. Y ya empezamos mal. O sea, estamos hablando de religiones con una base totalmente naturista, son animistas, o sea, toda una serie de conceptos que evidentemente no tienen nada que ver con el catolicismo. Y allí han sido perseguidos directamente por el catolicismo, estos movimientos. Lo que pasa es que nos han desplazado, pues porque, bueno, seamos sinceros, países, por ejemplo, Brasil, allí el pitorreo es por las mañanas se van a la iglesia a oír misa y por la tarde se van a la macumba. O sea, eso es, hay un sincretismo tal que ya ha sido imposible de desplazar. No son excluyentes, ¿no? Claro, Las creencias en allí. ningún momento. Si el tema está que de alguna manera las creencias no son excluyentes siempre que te sirvan. O sea, siempre que de alguna manera te aporten algo. Tú no puedes estar, pues eso. Lo que pasa es que, claro, las religiones tienen un factor económico muy importante y no pueden permitir que haya competencia. Seamos sinceros, o sea, las persecuciones de la Iglesia, de los protestantes, hoy en día del Islam, en realidad no es más que un problema económico. Hay que desplazar al resto porque nosotros somos los importantes, que somos los que tenemos que vivir iba a decir del cuento, perdón por la expresión, de esto, ¿no? Pero vamos, y entonces el problema que tienes en Sudamérica es que ha habido un sincretismo tan fuerte que tienes una unión muy importante de casi todas las religiones. Pero intentar buscar eso, magia negra, magia, vamos a ver, o sea, nosotros es que tenemos una idea que nos han ido metiendo de la magia como algo negativo. Pero a mí que me cuenten qué es eso del Señor que se pone detrás del altar, que levanta la hostia, que dice que es el cuerpo de Cristo. Eso en mi pueblo se llama magia. Lo que pasa es que, claro, ahí estamos hablando de la magia controlada que ellos quieren. La otra, claro, es magia no controlada. La magia tiene un inconveniente, y es el hecho de que quien la maneja hace lo que a él le interesa. La magia depende de las personas. Es una herramienta. Es una herramienta de las personas. Si una persona que intenta hacer el mal, lo intentará hacer, hará o lo que sea, ya lo pagará, no te preocupes. Pero esa es otra cuestión. Claro. O sea, estamos hablando de eso. Que es claro, del lado católico, cualquier otro elemento mágico es... Visto como demoníaco. Es demoníaco, visto como eso, ¿no? Además, tenemos que entender que son religiones que tienen muchos elementos católicos asociados a sus elementos. O sea, por ejemplo, el Esú, que es una religión es un pequeño diablo. Sí. Claro, no, eso es diabólico. No, es que el Esú es el mediador entre los hombres y los dioses. Y es un elemento de la tierra, porque el diablo es un elemento de la tierra. Todos aquellos que han tenido en la historia del mundo patas de cabra, siempre ha sido un elemento de la tierra, con lo cual es un mediador, no es un elemento maligno. Claro. Lo que pasa es que, claro, curiosamente tú entras en muchas casas de gente que llevan estas religiones y en la puerta lo que tienes es una casita para que cuide la casa y que no entre nadie. Y tienes luego la comballera, que es como la parte femenina de... La parte femenina. Ajá. O sea que todo eso, claro, es absurdo. Tú vas a poner al diablo en la puerta para cuidar la entrada. Ya. No tiene sentido. No tiene sentido, es lo que decimos. Perdona, solo más. Sí. Mira, a ver, más, como tiene ahí un montón de cosas, veamos qué hay que preguntar antes de... ¿Cuánto tiempo tenemos? No, yo ¿La creo... gente quiere preguntar? Sí, pero yo creo que igual dejamos este espacio. Quería hablar un poco del auge de los evangélicos, porque se nos está... es un poco tardecito. Igual, ¿no? Si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión. Juan Carlos, ahora cuando salga el bacho, creo que quería preguntaros algo. Pregunta, sí, muy bien, o sea, lo esperamos. Sí. ¿Tenéis alguna...? Cuando la amazónica, cuando la africana, se mezclan y crean cócteles súper raros en los que tanto los ritos como las experiencias se confunden y demás, ¿no? Pues la historia, son como mezclas en las que una variante tiene más porcentaje de una y en otra
Sí, pero mira, piénsate que es que nosotros, vamos a ver, por nuestra cultura, nosotros tenemos el inconveniente de que creemos que nuestra religión ha sido pura. ¿No? Nuestra religión se ha ido creando a fuerza de utilización de conceptos anteriores. O sea, tú piénsate, por ejemplo, algo tan fácil. Zeus, en griego, se escribe Deocus. Su traducción griega es Deus. Digo, su traducción latina es Deus. Y nosotros adoramos a Dios. O sea, que en realidad nosotros estamos adorando a Zeus. ¿Me entiendes el concepto? O sea, que es que eso, lo que pasa es que nosotros ya hemos perdido ese concepto. O sea, a mí, yo te puedo contar la anécdota de que a mí me han puesto en su momento a parir, porque se me ocurrió decir que, claro, que la Virgen está de... ¿Cómo se llama? Copacabana. No, una española, la de esta que asaltan ¿El Escorial? No, hacia el sur, joder, me sale ahora el nombre. La de... ¿La que salta en la valla? No, la que está casi al lado de... Joder, el Alzheimer es un desastroso. Mira, se te establece el alemán en casa y lo lleva a fatal. ¿Y qué pasó con esa Virgen? Bueno, es que es muy conocida. Es una que toda la gente asalta completamente lo que es la reja de... La Virgen del Rocío. La de Rocío. Gracias. Bueno, la Virgen del Rocío, claro, nos la venden como una Virgen, claramente, que es cristiana y demás y todo eso. Claro, es que eso es un antiguo templo de Artemisa. Y allí lo que se hacía era directamente asaltar directamente su sede para sacar a la Virgen, para pasearla. Claro, es graciosísimo, porque Artemisa era directamente el rayo de sol, el otro es el sol, el rayo. O sea, tienes toda una serie de juegos, malabares que han ido cambiando un concepto con el otro y realmente es la misma creencia, lo único que la hemos cristianizado. Claro, eso nosotros no lo tenemos ya referencia a ninguna de ellos. Nos llama la atención, pues eso, que en Sudamérica haya ocurrido eso, pero es que eso mismo ha ocurrido en nuestra religión. O sea, si nosotros sacamos todas las raíces paganas que existen dentro de la religión católica, es increíble. A ver, todos conocemos las diosas negras, digo, las vírgenes negras. Bueno, las vírgenes negras, mientras no se demuestre lo contrario, era la antigua Isis. ¿Por qué? Porque la Isis romana tiene una gran importancia a nivel del Mediterráneo. Y son negras, ¿por qué? Porque, claro, la tierra que sacaba el Nilo, ese abono especial que hacía que Egipto viviera directamente de esa alimentación que daba en el suelo, en lo que salía del Nilo, directamente, que le permitía, dedicarse a hacer eso. O sea, plantaban hoy y ya esperar a recoger y entre medias, había que entretenerse, se dedicaban a hacer pirámides. O sea, son cosas de ese tipo. Y entonces, la Isis negra, hoy es la Virgen. Y es negra no porque decorativamente quede más bonita, no, es que representa esa fertilidad que creaba esa tierra, ese limo que salía del Nilo una vez al año. Claro, todo tiene una simbología, lo que pasa es que hemos perdido la simbología. Juan Carlos, ¿qué querías preguntar? Sí, tú querías preguntar algo. O pregúntaselo a Jesús, ¿qué era? ¿Qué querías preguntar? Lo que estáis antes hablando has contado de que una mujer se hacía anciana. Sí. Es que dentro del budismo tibetano hay una práctica mágica que se llama la Soyeva de Naropa, y en una de las prácticas el monje entra a un estado de meditación que dura varios días y se va empequeñeciendo y arrugando hasta convertirse en una especie de bebé súper arrugado, como si fuera un bebé súper anciano. En un momento dado perece e incluso desaparece. Se trata de que absorbe toda su energía vital para convertir su conciencia en una especie de búnker que le haga vivir, digamos, en el más allá, una especie de experiencia mística. Y me estaba recordando mucho lo que contaba. Pues es probable que fuera algo por el estilo, o sea, que ellos ya al encarnar, de esa forma, que asuman ese aspecto. Pero fue una pasada y luego se volvió niño, porque también era la fiesta de los niños y era el espíritu de un niño y recobró, o sea, no tardó nada, no es aquello de hago el esfuerzo y luego me quedo agotado. ¿Reseteo espiritual o...? Esa camaleónica.
Totalmente, fue muy fuerte. ¿Fuiste a otra región? ¿Fuiste a Bahía o Pues estuve en Amazonas? Bahía, estuve en mira, no llegué al Amazonas, que es lo que cuento un poco en el libro, no llegué al Amazonas, no. Estuvimos en Bahía, estuvimos sobre todo en Minas, también en Sao Paulo, en Río, en diferentes lugares viajando. ¿Mato Grosso? No, me queda pendiente. ¿Estuviste viviendo allí? O Estuve unos meses viajando, estuvimos viajando. Y sobre todo centrándonos en viajes. No llegué al Amazonas. Entonces lo que recreo un poco en el libro es un Amazonas mío, ¿no? Digamos, utilizando símbolos de la cuenca del Xingu. Símbolos, mitos, sobre todo de tribus extinguidas, de las mujeres del seno asimétrico, del Cobiacán, de criaturas en las que ellos creen y existen en la medida en que creen en ellas, ¿no? El candomblé aparece también, el ritual este que viviste, sí. lo mencionas, ¿no? Pero no es, o sea, es un ritual que yo invento, ¿no? Pero al final en el epílogo cuento exactamente eso, lo que pasó realmente. Y yo no lo tenía muy presente cuando escribí el capítulo este en el que sí que aparece un ritual. Fue luego que dije, ostras, es el mismo ritual que por alguna razón le he dejado aquí, ¿no? Pero bueno, sí. ¿Qué os parece si lo dejamos y decimos que la gente se vaya a comer? ¿Alguna preguntita más para terminar ahí con los chicos? La gente va a empezar a sacar pañuelos blancos, en plan. Sí, dejarnos. venga, una más. Y ya está, ya terminamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Hombre, la gente no tiene inquietudes, ¿qué es eso? La gente tiene hambre, la gente tiene hambre. Bueno, eso tiene también hambre, es no un inquietudes. problema. A ver, ya no. Siempre los principios más básicos, ¿no? De la pirámide, o sea, que tiene... De cualquier forma, como nos vamos a ir ahora a echar unas cervezas y a comer, si Claro, muy bien. quien tenga alguna pregunta que a lo mejor quiera hacer en privado, pues... Ya está. Sí, ¿no? Muy bien. Oye, muchas gracias a todos por venir.